Hola, ¿cómo están? Hoy voy a dibujar con lavandina. Hoy nos explicarán el uso de la lavandina. ¿Qué quiere decir esto? Después de la intro te lo explico. La lavandina es este producto que sirve sobre todo para desinfectar. Acá en Argentina le decimos lavandina, sé que en España se llama lejía y en otros países tal vez tenga otro nombre. Hipoclorito de sodio. Es algo que fue muy usado en estas épocas de pandemia. Acá la tengo como protagonista, atrás mío. Es una lavandina clásica, no tiene ningún perfume, ningún aditivo. Es ideal que sea así, la lavandina básica, la lejía básica. Acá se ve la marca, pero bueno, no tengo ningún interés comercial, ni me pagan por eso. Simplemente quería mostrar de qué se trataba. La característica que tiene la lavandina interactuando sobre ciertas superficies es que decolora. Es como cuando una gota de lavandina se cae sobre la ropa, por ejemplo una ropa negra como esta camisa, si me cayera una gota, esa gota se vería blanca. Porque su poder blanqueador garantiza una impecable blancura. Que en realidad no es un blanco puro, es una especie de beige clarito que quedaría casi blanco, depende de la cantidad que caiga. Bueno, lo mismo va a suceder con la tinta. Según utilice la lavandina diluida con más o menos agua o la utilice pura, va a decolorar más o menos. Y voy a lograr una tonalidad amarronada. Voy a lograr como diferentes tonos de ocre, de beige. Esto sucede con la tinta negra. Ahora bien, no funciona con todos los tipos de tinta. Por ejemplo, con la tinta china no funciona. Esto se debe, creo, a los pigmentos y al aglutinante que tiene cada tinta. El aglutinante sirve para que los pigmentos se unan, que queden amalgamados. Por ejemplo, la tinta china suele usar como aglutinante la goma arábiga. La tinta china es un producto prácticamente inalterable en el tiempo, incluso le puede dar el sol directo, que va a mantener siempre su tono, su valor, su negro intenso. Se le puede arrojar encima un camión de lavandina que a la tinta china no se le va a mover un músculo. Va a permanecer igual, inalterable, no se va a decolorar para nada. Yo de hecho acá probé con un montón de tintas. Esto de acá arriba es la tinta china. Probé con otros tipos de tinta, incluso con ferrite, con otros pigmentos. Y ninguna me resultaba. La única que me resultó es esta, que es tinta estilográfica. La tinta estilográfica es esta tinta que se usa para las plumas fuente, para estas lapiceras que tienen los cartuchos intercambiables. Es una tinta más líquida, tiene otro tipo de aglutinante, no como la tinta china, no es tan densa tampoco, de modo que pueda correr a través de la punta de la pluma en sí, de la lapicera. Y la característica que tiene, que apenas toma contacto la lavandina con este tipo de tinta, enseguida decolora. Por lo tanto, funciona perfectamente. Yo voy a usar esta tinta Parker, que es una tinta estilográfica, como decía recién, es una tinta negra. Hay por supuesto otras marcas también, pero bueno, la Parker me resultó muy bien. Entonces, dicho esto, voy a empezar con los trabajos. Lo primero que voy a hacer es, en un papel de 300 gramos, un papel de puro algodón, un muy buen papel, voy a pasar a pintar con la tinta toda la superficie del papel. Con un pincel y esta tinta estilográfica cubro toda la superficie del soporte de este papel de 300 gramos. Por supuesto la tinta la podría diluir a su vez, la podría trabajar como aguada, la podría diluir con agua y lograr diferentes tonos, diferentes intensidades, pero lo que voy a hacer en todos los trabajos va a ser trabajarla pura. Lo que voy a variar es el tipo de decoloración que voy a realizar después con la lavandina. Por eso decía en el título que voy a dibujar con la lavandina. En este caso voy a hacer un trabajo bastante simple, va a ser una especie de paisaje urbano. Lo que voy a trabajar es el cielo, va a quedar como contrastado, como si fuese un atardecer. Con un pincel común y corriente lo voy a mojar un poco en agua y comienzo a pintar sobre la superficie. Donde pinte va a ir eliminando la tinta, va a ir decolorándola. Cuanto más pura sea la lavandina, más va a realizar el efecto de decoloración. En este caso, como quiero trabajar un cielo, voy a empezar con movimientos horizontales, en ciertos sectores más, en otros menos, como para lograr cierto efecto de nube. Como decía antes, voy logrando estos tonos amarronados que me juegan a favor, voy logrando diferentes tonos de ocre y se van logrando texturas muy interesantes. Y después en la parte del centro, después con tinta china, con una lapicera o con un plumín, o mismo con un palito embebido en la tinta china, voy trazando ciertos cables que se cruzan entre los edificios y así voy logrando el efecto de este contraste, de este paisaje urbano a contraluz,
Es muy simple, son trabajos rápidos, son ejercicios, pero se van logrando efectos y resultados, la verdad, muy buenos. Este segundo trabajo no lo voy a hacer con un pincel, ni con una pluma, ni con un palito. Voy a utilizar una hoja de árbol. Una hoja común y corriente de cualquier árbol que hay en la calle. Sigo trabajando en el mismo papel de 300 gramos. Aclaro el gramaje y el tipo de papel porque según el papel la tinta trabaja de modo diferente. Este es el mismo papel que utilicé al principio en el paisaje urbano y lo que hago es simple. Sí, con un pincel bañado en lavandina voy a ir pintando la hoja. O sea, la hoja va a quedar en una de sus superficies, sobre todo donde se notan más las nervaduras, donde tiene mayor relieve la hoja, la voy a pintar con lavandina. Voy a hacer que la superficie de la hoja quede mojada con la lavandina. Antes de que se seque la hoja, la voy aplicando sobre el papel previamente pintado con la tinta. Simplemente la apoyo, le voy dando cierta presión en ciertos sectores como para que trabaje más sobre la superficie entintada. En otros sectores que va a tener menos presión va a decolorar menos. Si veo que está decolorando demasiado, puedo ir secando con un trapo o con un papel, como decía antes. Si se me va secando y no trabaja tanto, no decolora tanto, le vuelvo a pasar lavandina sobre su superficie y vuelvo a repetir el proceso. Y así, hoja por hoja, voy construyendo la composición y así se me va formando el segundo trabajo. Ahora sí voy a pasar a otro tipo de papel. Es un papel que acá llamamos cartulina americana. Es una cartulina gruesa, una especie de cartón, y una de las superficies es satinada. Acá la tinta china, esta tinta estilográfica que en el papel de 300 gramos me daba negro como tono, en el caso del papel satinado va a virar un poco al azul. No va a quedar tan negra la tinta, sino más azulada y menos intensa. Lo que voy a hacer es, como suelo hacer, una cara, un rostro. En este papel voy a pintar con tinta para después decolorar ciertos sectores. Con un pincel, como hice con el primer trabajo, voy a ir quitando la tinta, voy a ir diluyendo la tinta, la voy a ir decolorando donde necesite, de modo que se me vaya construyendo la cabeza, este rostro. Voy calculando dónde están las partes más luminosas, las partes un poco más oscuras. Ciertos sectores los trabajo con la lavandina más diluida, en otros sectores la lavandina más pura. Y así de a poco voy dibujando, entre comillas, este rostro, al inicio con un pincel como para cubrir más superficie, después ciertos detalles, sobre todo en los ojos, los voy trabajando con un palito, es un palito común y corriente. Cualquier elemento que esté embebido en lavandina va a interactuar sobre la tinta. Y así, de este modo simple, se me va construyendo este retrato, este rostro. Lo que hice al final es pintar el fondo con tinta china negra. Así el rostro me quedó con estos tonos beige, ocres y el azul, que se me terminan complementando, y el fondo negro, de modo que el rostro surja, que el rostro resalte. Lo que puedo hacer después sobre esto es dejarlo así, o puedo trabajar encima. Por ejemplo, en este otro trabajo, acá utilicé el mismo papel, el mismo cartón americano, esta cartulina americana. También hice otro rostro de la misma manera, y lo que hice después sobre esa base es trabajar más el ojo. Quería que resalte el ojo, que el ojo tenga protagonismo, que sea lo primero que el observador va a ver en la obra, y el resto que pase a quedar en segundo plano. Y así me fue quedando este trabajo. Se puede trabajar aún más, como en este caso, que trabajé el fondo con acrílico, le di esta tonalidad rojiza, terracota, trabajé un poquito más la cabeza, un poco más los ojos, es el mismo proceso anterior, simplemente trabajé un poco más con acrílico y otros materiales ciertos sectores del rostro. Y por último, este es un trabajo donde pinté toda la superficie, fui decolorando la parte de la cabeza, el óvalo de la cabeza, la boca y sobre todo la parte de los dientes. Y después trabajé encima con acrílico y con tinta china. Este es un ejemplo donde la primer base que logré dibujando con la lavandina sobre la tinta después pasó desapercibida. O sea, la parte de la lavandina diluida prácticamente no se nota. Se amalgamó con el resto del trabajo, con todo lo que trabajé después y pasó a formar parte prácticamente de un mismo material, de una misma técnica donde todo se combina. Estos son los trabajos que les mostré recién, son los diferentes resultados que se van logrando. Espero que pueda servir como ejemplo y después cada uno realizará su propio proceso, su propio trabajo con su propia mano. Creo que puede sumar y mucho.
Gracias por llegar hasta acá. Como siempre les pido, se pueden suscribir, el botoncito rojo acá abajo, y pueden tocar la campanita y comentar y compartir el video. Y también si quieren colaborar económicamente con el canal, con lo que puedan, es totalmente a voluntad. Les voy a dejar los links de Cafecito para Argentina y de PayPal para el exterior. Les dejo un abrazo grande y será hasta el próximo video. Chau.